Invitamos a Pablo Nardone. Les cuento que él es bioquímico y también licenciado en biotecnología y microbiología industrial, siendo egresado de ambas carreras en la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2012 se desempeñó en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, hoy Secretaría de Gobierno, como consultor en el área de bioeconomía. Ha participado en la organización de todos los eventos de bioeconomía de dicha cartera. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a las autoridades de esta casa por la invitación. Realmente me honra mucho esta invitación que me hizo Alejandro Genari, al que realmente aprecio mucho, y cuando me propuso que trate de plantear un panorama de la bioeconomía para poder enmarcar a las distintas charlas que vienen posteriormente de los especialistas invitados, fue cuando decidí ponerle, de título, Los senderos de la bioeconomía. El ingeniero Pizzi habló sobre los horizontes que representa esto, y vamos a ver muy superficialmente los distintos aspectos con los que la bioeconomía puede cubrir muchas de las expectativas que la región y el país necesitan, ¿no? Bien. Me voy a referir a las fuerzas impulsoras en esta charla, las fuerzas impulsoras de la bioeconomía, a dar algunos conceptos, modelos técnicos, y posteriormente hablaré un poquito sobre las distintas instancias donde se puede desarrollar esto. Finalmente vamos a abordar el tema de la bioeconomía y la educación. Ante todo, ¿qué es lo que motiva a la bioeconomía? En realidad lo que motiva a la bioeconomía son dos temas importantísimos, que es el aumento de la población y el deterioro del planeta. Todo esto hace que se fue replanteando en los últimos años la generación de nuevos modelos de desarrollo que de alguna forma traten de revertir todos estos fenómenos. El aumento de la población, según las distintas prospecciones, para el 2050 vamos a estar cerca de los 10.000 millones de personas en el mundo, lo que implica una serie de problemas, de temas. Ante todo, la demanda de alimentos. Se calcula que más o menos la demanda aumentará de entre un 60 y un 100% de los alimentos necesarios. La demanda de agua se incrementará un 50%. Tenemos también la característica que esta población que va aumentando va escalando posiciones en la escala social, y se calcula que en principio ya el mundo tendrá un 80% de la población urbanizada, integrada en grandes urbes fundamentalmente, y además de mayor poder adquisitivo con la clase media, que implica, como seguramente se referirá Fernando Vilela en su charla, un cambio de cultura de la alimentación, una mayor demanda de proteínas de mayor calidad, lo que hace repensar los sistemas productivos, ¿no? Acompañando a esto, la demanda de energía se aumentará y, por lo tanto, la tendencia al agotamiento de los recursos fósiles irá continuando. A pesar de la aparición de todos estos nuevos estos yacimientos, a la exploración de los yacimientos no convencionales que de alguna forma han permitido frenar un poco esta tendencia a la escasez. Pero todo esto lleva a un fenómeno de cambio climático que realmente es grave. Esto comenzó, el cambio climático, el aumento del calentamiento global transcurrió a partir de la revolución industrial, pero en las últimas décadas el incremento fue feroz y fundamentalmente se debe a que estamos poniendo cada vez más y más carbono en la atmósfera, lo que hace retener la temperatura y los promedios anuales vayan cambiando. Paralelamente, surge la necesidad de cuidar los ecosistemas, porque las contaminaciones que nosotros producimos
de gases, de plástico, de los hábitos de consumo, están generando un deterioro donde ya se van perdiendo especies, el equilibrio de los ecosistemas se va alterando y eso necesariamente nos va a traer serios problemas. Con todos estos motivadores surgió la idea de la bioeconomía, que se presenta en realidad como una opción estratégica para que se puedan alinear paralelamente objetivos de crecimiento económico con objetivos ambientales y las nuevas restricciones de los recursos. Eso es realmente el kit de la cuestión. Y bueno, ¿a qué apunta la bioeconomía? Como la ingeniera comentó hoy, a la mejor producción, a la producción más sustentable de biomasa y su aprovechamiento. Es decir, lo que estamos hablando un poco es a una a una industrialización de la biomasa, con todos los recursos que esto tiene, ¿no? Pero, ¿de qué biomasa estamos hablando? Estamos hablando de biomasa generada actualmente. El tema con el modelo tradicional es que los combustibles fósiles también provienen de biomasa, pero biomasa generada muchísimos años atrás, millones de años atrás. Entonces, lo que ocurre es que actualmente estamos mezclando dos ciclos, ciclos ancestrales con ciclos actuales. La idea es tratar de evitar el uso de biomasa generada tantos millones de años atrás y reemplazarlo con la biomasa actual. En esta flechita estoy tratando de simbolizar el proceso de formación de combustibles fósiles aquí tenemos fotosíntesis actual que genera biomasa actual y a partir de ella obtenemos distintos bioproductos, biocombustibles y otros. Vamos a ver un poquito cómo surge el tema de la bioeconomía. La bioeconomía, primero que no es un concepto tan nuevo, y está muy emparentada a otros dos conceptos. Uno es la economía verde. La economía verde es un enfoque fundamentalmente social y ambiental, que se terminó de definir en Río de Janeiro, en una conferencia del 2012, donde dice que es aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. Es decir, hace un planteo de cuidado del medio ambiente y de mejor distribución de los recursos, es decir, con mayor equidad. Otro concepto que está emparentado o que está muy vinculado a la bioeconomía es la economía circular. La economía circular es una economía regenerativa que lo que pretende es mantener el funcionamiento de los distintos activos el mayor tiempo posible. Se define que es la economía circular es donde el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantienen en la economía durante el mayor tiempo posible y se minimiza la generación de desechos, ¿no? Realmente es una economía conservadora y regeneradora. Les sugiero que visiten, si pueden, la página de la Fundación Ellen MacArthur, que ellos han conceptualizado muy bien el tema de la bioeconomía circular y han propuesto el modelo de la mariposa. Esto está muy bien explicado, que lo que implica mariposa es, por este formato que tiene el diagrama, en tratar de mantener los círculos de valor lo más cercanos, los más cerrados posible. Es decir, ellos diferencian muy bien los modelos, digamos, las etapas biológicas de las etapas industriales y la propuesta de la economía circular es evitar los desechos al máximo posible. Justamente nuestro país tiene algunas ventajas respecto a esto. Por ejemplo, el modelo agrícola de contratos de procesamientos en las actividades agropecuarias es un modelo de economía circular. ¿Por qué?
porque cuando uno ve las maquinarias en la gruta de cosecha y todo, máquinas de última generación, realmente estas maquinarias están prácticamente el 100% del tiempo trabajando. Esto implica que a los activos se les saca el mayor jugo posible y por ende satisface más los requerimientos ambientales, porque además son máquinas muy sofisticadas, más sofisticadas que los antiguos tractores, con un menor capacidad de emisiones de dióxido de carbono. Es decir, funciona muy bien. Básicamente se puede resumir que el concepto de la economía circular en este caso es reemplazar lo que es el modelo lineal. El modelo lineal consiste en extraer, transformar, producir, consumir y desechar, por el llamado también modelo de las 3 R's, que implica reusar, reciclar y la otra es reducir. Básicamente, todo esto inspiró a la bioeconomía, a la creación del concepto de bioeconomía, que en realidad lo que los diferencia fundamentalmente es, primero, el origen biológico de los recursos, y segundo, la aplicación de conocimiento. Básicamente la bioeconomía implica, número 1, conservar los recursos biológicos, usarlos y mantener su equilibrio, aplicar el conocimiento. Por eso el rol de las universidades acá, las instituciones generadoras de conocimiento, es clave para tener un buen desarrollo económico. Y conocer bien el funcionamiento celular, el funcionamiento biológico de los metabolismos es clave. Si no, no hay posibilidad de aplicar la tercera pata de la bioeconomía, que es la aplicación de tecnologías. Y hablando de tecnologías, incluimos a todo tipo de tecnologías, desde las tecnologías de las ingenierías, la física, sino también la biotecnología, que es quizás la tecnología más significativa en la bioeconomía. Tenemos la nanotecnología y todas estas nuevas tecnologías digitales que aparecieron ahora, que la podemos resumir en la robotización, en el Internet de las cosas, en la industria 4.0. ¿Qué comprende la bioeconomía? En realidad comprende a todo un conjunto de actividades, comprende a todos los sectores que de alguna forma utilizan recursos o procesos biológicos para generar cualquier tipo de bienes y servicios. Esto ya es una definición que todo el mundo está concordando y vamos a ver un poquito cómo evolucionó el concepto. El concepto nació en 1975 con un rumano llamado Georgescu Regen. Observen que estamos hablando de 50 años atrás, muy poco tiempo, ¿no? Que fue el que propuso, acuñó el concepto de que los recursos económicos del mundo a la larga dependían de los recursos biológicos y que se estaban agotando y que se debería hacer algo fuerte para evitar esta escasez. Y también empezó a hablar sobre la distribución desigual de los recursos. Este concepto se fue madurando fundamentalmente en Europa y surgió lo que las siglas KBBB, que significa Knowledge Based Bioeconomy, la bioeconomía basada en el conocimiento, donde se fue, digamos, perfeccionando un poquito el concepto. Yo creo que en Europa la cuna de la bioeconomía está en Alemania. Los alemanes, bueno, podemos decir que son uno de los reyes de la tecnología y han sabido aprovechar esto más su relativa capacidad de producir biomasa para comenzar a producir distintos tipos de productos. Pocos años más tarde, la OCDE tomó el concepto y formuló su agenda para el 2030, que ya habla claramente de la bioeconomía, de la necesidad de aplicar en forma racional los recursos biológicos y de conservar la biodiversidad.
Latinoamérica en este momento no se quedó ajena a esto, comenzó a interactuar fuertemente con Europa fundamentalmente y se generó un consorcio llamado ALCUE, ALC viene de América Latina y Caribe, KBB, que dio origen a la generación de una red, la ALCUENET, integrada por la mayoría de los países, inclusive en la Argentina. En base a esto se empezó a instalar el concepto de cómo debería ser la bioeconomía para América Latina, que es muy diferente a la economía europea o inclusive la de otros países. Por nuestro país participó en la ALCUENET Eduardo Trigo, que realmente creo que a él le tenemos que agradecer muchísimo todos los avances que hemos tenido posteriormente. Ahora ya desde la Argentina, desde nuestro ministerio, se empezó a conformar un comité de trabajo en bioeconomía, que participaron importantes referentes públicos y privados, estaba integrado por la Cámara Argentina de Biotecnología, por algunos ministerios, académicos como Fernando Vilela y otros más, que tuve la suerte de participar en estas reuniones y creo que lo primero fue entender nosotros qué pretendíamos de la bioeconomía en la Argentina y creo que todos coincidimos que la bioeconomía para nuestro país tiene que ser lo más amplia posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchísimas regiones, tenemos por lo menos 5 o 6 regiones claramente definidas, que casi se comportarían hasta como países distintos en algunos aspectos, no solo geográficamente, sino a través de sus recursos humanos, de su economía, y plantea un montón de posibilidades y un montón de senderos para la bioeconomía. Con todo esto se decidió generar una primera actividad en Buenos Aires, que fue el Simposio de Bioeconomía Argentina, el 2013, que realmente fue un éxito. Invitamos referentes de muchos países y fue muy abarcativo, porque tocamos tanto la bioeconomía relacionada a la producción agropecuaria, de alimentos, de energía, de plásticos, la bioeconomía relacionada con la salud, y posteriormente, al año siguiente, nos abocamos al tema de alimentos, dado que, bueno, nuestro país es un gran productor de alimentos. Para el 2015 decidimos tratar de generar un programa con las regiones y fue que se propuso en el 2015 hacer simposios regionales donde se realizaron 4, todos bajo el lema Bioeconomía Argentina, el potencial de las regiones. Hubo en Patagonia, en el NEA, en el NOA y la región centropampeana. Y a partir de todo este impulso, esto se disparó totalmente. Comenzaron las distintas actividades, reuniones. Acá puse algunos de los ejemplos de reuniones que se hicieron en la Argentina de bioeconomía, pero hay muchísimas más. Yo creo que no hay provincia que no tenga su actividad en bioeconomía. En cuanto al resto de los países, ya para el 2016 se detectaron casi 50 iniciativas en bioeconomía, pero todas muy distintas. ¿Por qué? Porque cada país interpreta la bioeconomía en base a sus conveniencias. Por ejemplo, Malasia se basó en la producción de aceite de palma, que ahora está bastante mal visto por el tema de la deforestación. Alemania, en su gran tecnología, en su desarrollo de bioenergías y su desarrollo también de biofármacos. Brasil, el tema de bioenergía y la producción y su economía verde. Los países centroamericanos o Colombia, que están dentro de los 17 países megadiversos del mundo, se basaron en la biodiversidad, en la explotación racional de sus propios recursos. Es decir, hay múltiples formas de entender la bioeconomía y nosotros hemos tratado de mantener un poco
el concepto de lo más amplio posible. Si tomamos el modelo tradicional, tenemos que, si el centro de la bioeconomía podemos decir que es la biomasa, tenemos una etapa aguas arriba que tiene que ver con todo el aprovechamiento o el desarrollo de los procesos fotosintéticos y a partir de la biomasa las transformaciones a distintos bioproductos. Esto en la primera etapa, aguas arriba, podemos decir que acá está la actividad agropecuaria y en la segunda la bioindustrialización de la biomasa. Para esto la bioeconomía ya aporta tecnologías de distinto tipo. En la primera etapa podemos hablar que incidió muchísimo, muy fuertemente la agrobiotecnología con el desarrollo de variedades muy mejoradas con respecto, por ejemplo, a la resistencia a la sequía, resistencia a insectos, resistente, por ejemplo, algodón resistente al picudo del algodón. Hay un montón de eventos biotecnológicos y la Argentina realmente fue muy rápida en adaptar esta tecnología. Yo diría que prácticamente estuvo acorde a los mejores desarrollos del mundo en cuanto a tiempo. Creo que el primer evento biotecnológico en la Argentina se aprobó, creo que 6 u 8 meses después que en Estados Unidos, para que tengan una idea, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo nuestro país estuvo en el club de los 10 países que producían, manejaban todas las tecnologías de la transgénesis. Acá en tecnologías, en la primera etapa podemos hablar del smart farming, que engloba la Internet de las cosas, las ciencias ómicas. Dentro de las ciencias ómicas tenemos la genómica, la transcriptómica, la fenómica, que tiene que ver con ciencias, procesos que generan enorme cantidad de datos, de Big Data. ¿Por qué? Porque a partir del estudio del conocimiento del ADN, del código genético, a partir del desarrollo de equipamientos que en poco tiempo generan un caudal de datos enormes, se desarrolló la bioinformática que nos conduce a poder interpretar mejor esos datos. Dentro de esto tenemos las ciencias ómicas, de los cuales también podemos hablar de la proteómica y de algunas más. Bueno, y ahora voy a invocar un poquito a los senderos de la bioeconomía. En realidad esto lo puse senderos, podríamos hablar de áreas de bioeconomía, y que trata de académicamente englobar las distintas posibilidades de generar desarrollos económicos. Uno es el aprovechamiento de la biodiversidad, ¿no? Nuestro país es muy rico en biodiversidad, especialmente en las zonas del NEA y del NOA, y a la biodiversidad la podemos aprovechar sustentablemente, primero conservándola. La conservación de la biodiversidad genera negocios en sí mismo. Podemos aprovechar los recursos genéticos de la biodiversidad. Recursos genéticos, me refiero a que los distintos organismos, ya sean plantas, animales, insectos, microbios, contienen genes que a su vez pueden llegar a codificar la producción de moléculas de mucho interés, como inclusive biofármacos, antibióticos, otras funciones. Y no solo los recursos genéticos son importantes, sino también que los organismos en situaciones de estrés generan algunas sustancias, especialmente tenemos el caso de los microorganismos que, por ejemplo, ante situaciones de alta salinidad, aumentos drásticos de temperatura, generan sustancias que largan al medio ambiente, que tienen que ver con la comunicación interespecies, ¿no? Eso ocurre tanto a nivel del entorno, de lo que puede ser las raíces, como dentro de un organismo superior. Nosotros, nuestra microbiota intestinal constantemente está mandando sustancias al resto del organismo. Por eso hoy en día cada vez los estudios apuntan más a tratar de entender que
que no es un solo, que nosotros no somos un solo organismo, sino somos un conjunto de organismos, porque tenemos que sumar toda nuestra flora que está habitualmente ahí. Esto también da origen a nuevos negocios, y acá quería comentarles que hay una empresa argentina cuyos dueños pertenecen al MIT de Estados Unidos, la empresa se llama LTI, que ya está haciendo una suerte de bioprospección en algunos lugares. Comenzó por la laguna de Carué. La laguna de Carué en la provincia de Buenos Aires es una de las zonas más salitrosas del mundo, y está estudiando ahí lo que están produciendo las arqueas, que son bacterias digamos muy antiguas, y dentro de estas sustancias que están secretando, están buscando la aparición de sustancias que puedan tener alguna utilidad en la medicina humana. Ante todo, bueno, ustedes conocen que existe el protocolo de Nagoya, que en realidad que habla sobre la soberanía sobre los recursos genéticos, habla sobre quiénes son los dueños, que depende esto de cada país, y del aprovechamiento de los mismos, ¿no? En este caso, esta empresa firmó con la provincia de Buenos Aires. Recuerden que los recursos de la biodiversidad son propiedad de las provincias. Por lo tanto, firmó un acuerdo por ahora de exploración, y posteriormente, creo que si encuentran algo, se extenderá al usufructo de esto. Esto no es una explotación, en realidad, extractiva de la biodiversidad, porque en realidad lo que están haciendo es tomando muestras y analizando qué hay. Otra área de desarrollo es lo que se denomina ecointensificación agropecuaria, que tiene que ver con tratar de mantener o superar los rindes agropecuarios por los sistemas obtenidos por los sistemas tradicionales, pero empleando técnicas o tecnologías mucho más conservativas. En esto realmente la Argentina está muy bien. El ejemplo clásico es la siembra directa, la siembra sin labranza, que de alguna forma invade mucho menos el suelo, evita la biodegradación, y realmente tenemos resultados realmente excelentes. Hoy en día casi el 100% o más del 90% de los cultivos extensivos se realizan por esta forma. Pero dentro de la ecointensificación agropecuaria también podemos hablar del uso de bioinsumos, el manejo integrado de plagas, el uso de vectores biológicos que se usan, por ejemplo, se están empezando a usar algunas mosquitas para combatir las hormigas, es decir, tratar de mantener un esquema biológico para utilizar la menor cantidad de fitosanitarios posibles. Otro sendero que podemos hablar son las aplicaciones biotecnológicas, que ya hablé algo hace un ratito, pero a esto podemos agregar que el manejo de la biotecnología está abriendo innumerables posibilidades. La otra vez estamos en el curso que da Fernando, se referían a que ya hay algunos desarrollos para aplicar lo que se llama un proceso llamado quimioluminiscencia, para tratar de alguna forma insertar información genética para que algunas plantas puedan florecer, y esto fluorecer, y esto además podría generar una aplicación para el uso, por ejemplo, del alumbrado público, ¿no? Todavía son esbozos, lograron que las plantas, que las hojas florezcan, no lo suficiente, pero bueno, es algo realmente llamativo. Actualmente la biotecnología tiene enormes aplicaciones, tanto la biotecnología agraria para generar semillas con diferentes características, sino también las aplicaciones biotecnológicas que pueden dar origen a reactivos de diagnóstico. Ya hace años que se están utilizando técnicas biotecnológicas de diagnóstico, la producción de vacunas. Aquí hace ya más de un año se aprobó
la primera vacuna recombinante que la desarrolló un laboratorio en Entre Ríos en un convenio junto al INTA Castelar, la aplicación de esta vacuna es para combatir una enfermedad en los pollos que se llama enfermedad de Gumboro, que es una inmunodeficiencia, es como si fuera un HIV de los pollos, que normalmente provoca mortandades, y esta vacuna biotecnológica ya está aprobada por SENASA, por la ANMAT, por todos los organismos, y ya está en marcha y en planes de comercialización. Otra vía de desarrollo importante son las biorefinerías y los bioproductos. ¿Qué son las biorefinerías? En realidad las biorefinerías, estamos hablando del conjunto de procesos que utilizan uno o más recursos biomásicos para generar dos o más productos. Y en realidad, si bien el concepto de biorefinería se empezó a usar hace pocos años, en sí las primeras biorefinerías podemos decir que son los ingenios azucareros que empezaron a obtener no solo de la caña del azúcar, sino también la energía para mover sus maquinarias. Biorefinerías hay de todo tipo en nuestro país. Además de los ingenios azucareros, tenemos todas las plantas de crushing que generan de granos, que están generando harinas proteicas, aceites. Los aceites se pueden utilizar no solo para la alimentación, sino también para la producción de biodiesel. Se separan los ácidos grasos y se esterifican por un lado. Por otro lado, la glicerina puede ser usada para alimentación animal o para la industria farmacéutica si está mucho más purificado. Es decir, el abanico se va abriendo cada vez más. También existen las biorefinerías forestales. La lignina es un recurso biomásico interesantísimo para producir químicos industriales, lo mismo que la celulosa. Otra línea de trabajo son las mejoras de la cadena de valor. Y las cadenas de valor tradicionales se pueden mejorar desde muchos aspectos. Primero, es clave el análisis de la cadena de valor, el estudio del desempeño ambiental de la misma. Seguramente el ingeniero Jorge Gilbert se va a referir al análisis de ciclo de vida, es decir, ver cómo cada uno de los eslabones afecta al medio ambiente en cuanto a la generación de sus huellas ambientales, sus emisiones, su consumo de agua. Eso es importante. Es muy importante también lo que surge de todo esto, que se traduce en mostrar apropiadamente las huellas ambientales de cada producto en forma del ecoetiquetado. A su vez, dentro de las cadenas tradicionales, la trazabilidad está jugando un rol importantísimo. El tema del blockchain últimamente contribuyó mucho a tener mucho más seguridades en cuanto al origen de los productos, porque, como vimos al principio, hay una clase en el mundo hay una población cada vez más grande que requiere más y mejores productos, y ante todo saber cómo fueron hechos, no solo si se utilizaron o no fitosanitarios, agroquímicos, sino también las condiciones de trabajo, si realmente fueron condiciones de trabajo dignas, si no se emplearon niños para la fabricación, todo eso. Todo eso las tecnologías actualmente están tratando de cubrir y dar las seguridades al respecto. Pero mejorar las cadenas de valor también se puede mejorar aumentando el número de eslabones, la cantidad de productos que se puede sacar a partir de ellas, y se pueden empezar a cruzar las cadenas de valor. Cadenas de valor muy separadas, por ejemplo, como puede ser la producción de vegetales con la producción de peces. Hoy en día existe una técnica que es la acuaponía, que es la producción combinada de vegetales y peces, que es un proceso realmente ambientalmente muy bueno. ¿Por qué? Porque casi no hay consumo de agua, es decir, se lleva prácticamente un equilibrio donde lo que se le da es alimento a los peces, y los desechos de los peces, de esos alimentos, son los que utilizan los vegetales para crecer en forma hidropónica. Por lo tanto, ahora después les voy a mostrar algunas fotos.
obtenemos realmente productos muy buenos y muy sustentables. Bien. Y por último, podemos hablar de los servicios ecosistémicos, que en realidad son los servicios que da la naturaleza normalmente a toda la humanidad. Estos servicios ecosistémicos hay que cuidarlos, hay que conservarlos y también pueden ser fuente de negocios. Dentro de servicios ecosistémicos podemos hablar de la producción de aire puro, de agua pura, podemos hablar de la biorremediación, ¿no? Y todo esto se puede explotar apropiadamente dentro de ámbitos de la bioeconomía. En servicios ecosistémicos, que creo que Mendoza es una provincia bastante líder en esto en cuanto a lo que sea el ecoturismo. Acá han aprovechado muy bien el desarrollo de la industria vitivinícola, ha generado todo un movimiento económico muy importante. Ejemplo, me parece, para todo el país, ojalá las distintas cadenas, otras cadenas puedan seguir el mismo ejemplo y dar origen, obviamente, a múltiples negocios. Esto podemos incluirlo dentro de los servicios ecosistémicos, como también hasta podemos poner aquí en esta categoría hasta los servicios religiosos de algunas tribus que tengan alguna relación con la naturaleza. Es decir, todo este movimiento finalmente genera riqueza de alguna forma. Pero estas rutas en realidad están todas entrelazadas entre sí, porque por ejemplo hay tecnologías transversales, las aplicaciones biotecnológicas, en realidad se pueden usar para el aprovechamiento de la diversidad, mejorar cadenas de valor, las biorefinerías, por eso vamos a tener muchísimos cruces entre ellas. Si volvemos al gráfico anterior, entonces podemos incluirle el tema de las biorefinerías y el feedback que representa el aprovechamiento de los productos para mejorar las etapas iniciales de producción de biomasa o de transformación de la misma. Y también hemos hablado un poco de estas áreas transversales que nos están afectando, que tenemos, bueno, los drivers económicos, el interés de generar negocios, el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, la sustentabilidad social, el trabajo, los recursos humanos y por último la innovación, porque todo esto da origen a la aparición de nuevos productos, nuevas formas de comercialización, todos estos procesos innovativos de donde surgen del conocimiento que se genera fundamentalmente en las universidades. Hablando de todo esto podemos poner una categoría aquí que lo engloba, que es el desarrollo territorial, que tiene que ver con la planificación, o el desarrollo del territorio inteligente, como le estamos llamando, donde confluyen no solo el desarrollo de las actividades productivas en sí mismas, sino también la infraestructura vial, la ferroviaria, el transporte, las ciudades, el bienestar, la educación. Y por último, sobre todo esto donde están las políticas públicas, que las políticas públicas en realidad las debemos ir construyendo entre todos y cuando hay políticas públicas acertadas, los frutos se ven de inmediato. Por ejemplo, podemos hablar de la política energética en los últimos años con la ley de energías renovables y generación de residuos, provocó un boom que de a poco, con todos los defectos que uno le puede encontrar, de a poco vamos a la tendencia de mejorar significativamente nuestra matriz energética. Todo esto podemos resumirlo como que la bioeconomía piensa en una interacción productiva donde lo que se generan son redes de valor, entramados ecosistémicos, donde en los puntos de cruce es donde ocurre la mayor intensificación tecnológica, donde se genera los empleos, los mejores empleos, los empleos de calidad, donde hace falta el conocimiento, es donde aquí se produce. Y acá podemos incluir, por ejemplo, la aparición de las biorefinerías o de otras actividades combinadas. Voy a hablar un poquito, algo sobre la economía del petróleo. Ante todo, tenemos que en la actualidad
ya casi 800 millones de personas en el mundo tienen hambre, un 30% tiene insuficiencias nutricionales, un 15% de la población del mundo no tiene energía eléctrica, y esto nos está indicando, esto es una precisión totalmente personal, que no sería ético realmente pretender exigir a todo el mundo un cambio hacia un desarrollo bioeconómico, conservacionista, de la naturaleza que estamos hablando, que es lo deseable. Pero tenemos que empezar a convivir, tenemos que entender que debemos convivir durante unos cuantos años más con la economía del petróleo. Pero la economía del petróleo se puede hacer bastante más sustentable. Una de las formas es la eficiencia energética. Hoy en día con los mejores motores que emiten menos, mejores técnicas de aislamiento que impiden, que hacen que gastemos menos en calefacción o refrigeración. Todas esas son formas, pero quería comentarles algo, que existe una serie de tecnologías llamadas en la sigla internacional CCS, en inglés, que es Carbon Capture and Storage, que tiene que ver con el tratamiento de las emisiones. Ustedes saben que la industria de la construcción es una de las industrias que más emiten en el mundo. Tanto en la producción de cemento como la producción de acero son grandes emisores de dióxido de carbono. Ya en el mundo hoy hay tecnologías que están, a partir de esas emisiones, separando el dióxido de carbono. ¿Y qué hacen? Lo entierran, lo mandan a varios miles de metros de profundidad y lo entierran, lo mandan a presión, y aquí en las profundidades se mineraliza y se incorpora en la roca. Estas tecnologías se consideran que al menos van a permitir que este dióxido de carbono que vino de las profundidades de la Tierra y que entró a circular en la atmósfera pueda volver una parte aquí mismo. Las tecnologías CCS en principio garantizarían que al menos 1000 años este dióxido de carbono esté enterrado, ¿no? Las técnicas de separación son bastante costosas, hay distintos sistemas, pero ya en el mundo, ahora les voy a mostrar un mapita, existen muchos avances al respecto. Esto aguas tierra adentro, aguas afuera, hay unas tecnologías que tienen que ver con la industria de extracción del petróleo y del gas, que lo que hacen es aprovechar el dióxido de carbono que surge de los gasoductos para volverlo a inyectar y tratar de extraer al máximo todo el petróleo posible. Estas tecnologías se denominan con la sigla EOR, Enhanced Oil Recovery, y lo que están haciendo es separan el gas directamente en superficie y lo vuelven a inyectar. Este es el mapa de los distintos. Este es un mapa interactivo que vale la pena que lo visiten. Pueden cliquear en cada una de las burbujitas estas y verán los distintos proyectos de grado de avance. Tenemos aquí en Brasil, aguas adentro, el yacimiento Lula, que es un yacimiento que extrae petróleo y gas, que ya hace varios años están comprimiendo el gas que sube, separan el dióxido de carbono y lo vuelven a enterrar. Están enterrando actualmente alrededor de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono por año. Esto hace que de alguna forma es una buena medida de mitigación para evitar el incremento de emisiones. Y por último, relacionado con esto, tenemos combinando las bioenergías con las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Existe toda una familia de tecnologías que se denomina BECS, Bioenergy with Carbon Capture and Storage, ¿no? Que lo que hacen es, utilizando biomasa, que la biomasa puede ser forestal para combustión, donde se separa el dióxido de carbono y puede volver a inyectarse, o directamente hay una biorefinería en Estados Unidos, que se llama muy grande, en Illinois, Decatur,
que es una biorefinería de maíz, similar, un poco más grande que Bio 4, la que tenemos, donde el dióxido de carbono, producto de la fermentación, lo están enterrando. Entonces, este tipo de procesos son realmente procesos de emisiones negativas, donde provocarían una disminución importante de la concentración. Ya para ir terminando, les comento que algunas actividades relacionadas con la educación, ustedes probablemente conozcan, desde el 2017 hemos comenzado un curso virtual de bioeconomía, donde en conjunto de digamos, 3 instituciones, el Ciencia y Tecnología de la Nación, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Secretaría de Agroindustria, que lo que apunta es a generar una masa crítica grande de gente con conocimientos de bioeconomía, o por lo menos una mirada mucho más amplia de la misma. El mensaje que nos proponemos transmitir siempre es producir más con menos, y todo esto tiene que estar basado en el conocimiento. Es un curso gratuito, cualquiera lo puede hacer, apunta a profesionales y también a alumnos y a productores, a toda aquel persona que esté interesada en la bioeconomía, y su propósito es difundir conocimientos, generar redes de valor, redes de vinculación, mostrar acciones, mostrar, en una palabra, lo que pretendemos es sensibilizar, ¿no? Abarca todo, tiene módulos temáticos, digamos, a los que ya me refería anteriormente, tanto a nivel de conceptos como a nivel de procesos y de productos. A este curso, bueno, tenemos muchos inscriptos, hay muchos extranjeros también, latinoamericanos y de otros países. Esta diapositiva es interesante. Vemos que hay múltiples profesiones interesadas en la bioeconomía. Este es un abanico muy amplio, donde las ingenierías agronómicas son las que están más representadas, pero solo un 22%, seguidas por los economistas, los biotecnólogos, los biólogos, los ingenieros, un 12% de ingenieros no agronómicos. Esto nos está mostrando que la bioeconomía es multidisciplinaria, hay muchas miradas donde se pueda ver, y es importante tratar de que los profesionales evitemos el sesgo que nos da nuestra propia profesión, y tratar de entender un poquito las cosas también desde otros puntos de vista. Junto en este curso hacemos visitas a distintas instituciones de vanguardia del país. Las visitas son opcionales, son bastante numerosas. Esta es una visita a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al Instituto Botánico del Noreste. Esto es el Instituto Biotecnológico Agroforestal del Chaco, que hace micropropagación, técnicas de biotecnología vegetal. Esto es el INDIAR en Rosario. Esto es en Tucumán, en el ingenio Los Balcanes, que realmente es una planta que produce, por un lado, azúcar, por otro lado, bioetanol. Por otro lado, saben que producto del bioetanol se generan vinazas, que son desechos muy complicados porque son volúmenes muy grandes de líquido, con alto contenido en sales, fundamentalmente el potasio. Y las vinazas constituyen un problema, pero esta gente adquirió una caldera especial, se gastaron $15 millones aproximadamente, y las queman y generan energías para 15.000 familias. Esto es una visita al INTA Castelar, al INTA y Migueletes, al sector lácteos y biotecnología. Esto fue hace un poco más de un mes. Un establecimiento de acuaponia, que se lo mencioné, donde producen tilapias y el agua la hacen circular por acá abajo y cultivan en flotación diferentes tipos de lechugas. Lo interesante que ya hubo de esta visita es que hubo una externalidad, porque en la vecina provincia de San Juan se está gestando ya un proyecto comunitario y educativo
creo que en la localidad de San Martín, si no me equivoco, no sé si en una escuela agrotécnica van a generar algo similar, ¿no? Que les permite obtener vegetales y les permite obtener peces, que es proteína de alta calidad. La próxima visita la hacemos el mes que viene, la semana que viene, en la Fundación Argentina de Nanotecnología, que dijimos que la nanotecnología es una tecnología muy asociada a la bioeconomía. Otras actividades académicas relacionadas, ya en un par de meses se va a poner al aire un curso de bioeconomía para capacitadores docentes. Esto lo estamos haciendo con el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, con una plataforma digital que utiliza el INET que se llama Enfoco. Hay un programa también piloto de biotecnología vegetal para escuelas agrotécnicas, que lo que procura es tratar de generar jardines clonales y la aplicación de distintas técnicas biotecnológicas. Empezamos por las provincias del norte y vamos hacia el sur. Está el curso que dirige Alejandro Vilela de Bionegocios Sostenibles. Estamos preparando un curso latinoamericano de bioeconomía. Y algo que vale la pena ver, que ya tiene varios años, pero sigue con éxito, hay una serie de TV que se llama Paradigma 3, que la dan en Canal 7, que es un roadshow donde un biólogo recorre toda la Argentina mostrando distintos proyectos bioeconómicos muy interesantes. Este es un arbolito, una nube de palabras, donde puse las palabras más frecuentemente utilizadas en bioeconomía, y muy grande aparecen las regiones, porque las regiones en nuestro país es cómo realmente se expresa la bioeconomía, muy diferente de un lado a otro, pero todos tienen la misma base. Bueno, Monsanto invirtió muchísimo en todo lo que sea conocimiento de aplicación de la biotecnología en las semillas. Yo lo que creo que en estas condiciones, este tipo de tecnologías de alguna forma han favorecido a un menor uso de fitosanitarios. ¿Por qué? Porque la aparición del glifosato, del Roundup, lo que implica es un menor uso de otros fitosanitarios que en realidad son muchísimo más perjudiciales, porque tienen una vida media muchísimo más larga, mientras que el glifosato en pocas semanas desaparece, ¿no? Por otro lado, esta tecnología permitió obtener rindes mucho mayores. Ahora, si uno lo piensa desde el punto de vista de la deforestación, ¿no? Porque ustedes saben que la sojización de nuestro país provocó, en nuestro país, pero más aún en Brasil, una disminución de la cantidad de hectáreas de bosques. En realidad yo, sinceramente, creo que el problema no es la soja en sí mismo, la soja recombinante, sino el hecho de la deforestación indiscriminada y las regulaciones o la falta de aplicación apropiada para evitar esta deforestación. Y si no fuera la soja, quizás aparece otro cultivo que a lo mejor tiene un rendimiento más importante, y bueno, no es la soja, podría ser quizás el algodón o cualquier otro producto, ¿no? Pero bueno, creo que es importante la discusión, pero ante todo hay una necesidad de alimentar a la población, que es inevitable, y bueno, yo creo que el uso de cultivos recombinantes todavía ha resistido en muchos países, pero la tendencia ya está dada, ¿no? Bueno, recién hablamos de la ecointensificación agropecuaria. Hay un factor, yo no soy especialista en esto, ni mucho menos, quizás Fernando Vilela o Jorge Gilbert pueden responderlo mejor, pero
las buenas prácticas agrícolas implican la rotación de los cultivos necesariamente. Y a la larga, una buena rotación creo que es lo que termina dando el mejor rinde económico para el productor. Es decir, yo creo que las medidas de las buenas prácticas agrícolas se deben adoptar integralmente y no tomar una parte o no. Obviamente en todo proceso de crecimiento y de evolución hay asimetrías y se están dando, pero creo que hoy en día incluso ya el aumento del área sembrada de maíz está indicando que hay una concepción mucho más racional de los sistemas agropecuarios en nuestro país, ¿no? Y a la larga termina generando más divisas para el productor, más divisas para el país y una mejora en general. Sí, desde ya. Ante todo, en universidades grandes como esta, que tienen muchas facultades, muchas carreras, es donde realmente se debería gestar las mejores ideas de desarrollo de territorio inteligente. Por otro lado, la bioeconomía de alguna forma está muy atenta a esto porque estamos hablando de una biologización de los procesos y, digamos, si usted es arquitecto, sabe que hoy en día hay muchas construcciones que tratan de emular a la naturaleza de alguna forma, por ejemplo, la construcción de edificios en forma de panales o de hormigueros que tienen una especial, un mejor desempeño en cuanto al intercambio de aires fríos y calientes, el desarrollo de, por ejemplo, el velcro, estos cierres modernos, se originó de observar no sé qué especie vegetal que tiene unos sistemas parecidos. Realmente acá la bioeconomía trata de responder en forma integral de todo eso. Por otro lado, hay algo muy importante que tiene que ver con el agregado de valor en origen. Hoy, más adelante seguramente se tratará el tema de las huellas ambientales, pero en todo desarrollo económico es clave dar valor agregado en origen. ¿Por qué? Porque la biomasa en sí es algo que es energéticamente bajo o bajo desde el punto de vista de valor en sí mismo. Es decir, transportar biomasa es muy caro porque ocupa mucho volumen. Por eso, para que la ecuación económica cierre, la agregación de valor, el procesamiento, las bioindustrias deberían estar radicadas en el lugar de producción de biomasa. Un buen ejemplo tenemos acá en Córdoba, hay una empresa que es Porta Hermanos, que generó mini destilerías de etanol, que permiten, ya hay varias funcionando, que uno o varios productores de maíz, por ejemplo, generen su propio bioetanol, y el bioetanol es mucho más denso y valioso que el grano de maíz. Por lo tanto, en estos lugares donde están las biodestilerías no salen camiones con granos, sino salen con bioetanol. Esto provoca un menor consumo energético, una menor emisión de gases, provoca que los caminos se cuiden mejor. Es decir, todo esto tiene que ver con un desarrollo inteligente del territorio, y es clave acá que las políticas públicas acompañen, y creo que, por ejemplo, en el caso de Mendoza, la Universidad de Cuyo intervino muchísimo en la generación de políticas públicas. Por ejemplo, hay que estar muy atentos, por ejemplo, en el tema del riego. El sistema de administración de aguas de riego en la provincia de Mendoza es un ejemplo, pero consideren que el cambio climático va a hacer que dentro de algunos años la cantidad de agua disponible sea menor. Por lo tanto, deberíamos contemplar de a poco el uso de sistemas más racionales, donde el riego llegue a la planta solamente, para no empezar a malgastar un recurso tan valioso, ¿no? Y de tan buena calidad como es el agua de Mendoza. Pero esos son ejemplos
digamos, al azar, pero hay muchísimos más.